¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? En el caos creciente que vivimos como fieles, hemos lanzado este canal para ayudarles a comprender lo que está pasando en la Iglesia, para no perder la fe, sino antes bien fortalecerla, y para hacer de ustedes mismos propagadores de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una bienvenida especial a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. Te invito también a poner un like en este video y a difundirlo entre tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Europa Occidental y el mundo desarrollado en general se están hundiendo en una terrible decadencia espiritual que luego se refleja en las costumbres morales. Esta es la causa más profunda de la crisis religiosa que vivimos y que aleja cada vez más a nuestra sociedad de sus raíces cristianas. ¿Recuerdan la controversia de los años 80 del siglo pasado en torno a la mención de las raíces cristianas en el proyecto de constitución de la Unión Europea? Mientras el Papa Juan Pablo II luchaba para que se mencionaran las raíces cristianas de nuestro continente, los secularistas las excluían totalmente, hiriendo así no solo el sentimiento religioso de los europeos, sino también nuestra historia. Juan Pablo II dijo en Santiago de Compostela en 1982, la historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio. Después de haber enumerado los inmensos beneficios que la Europa cristiana ha traído a toda la humanidad, el Papa Wojtyła lanzó una exhortación donde se mezclaban la esperanza y el dolor. Y cito entre comillas, dirijo mi mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes. Y mientras bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo silenciar el estado de crisis en que se encuentra al asomarse el tercer milenio de la era cristiana. Y el Papa concluyó con estas palabras realmente desgarradoras. Por esto yo, Juan Pablo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual. Cierro comillas. Ha pasado desde entonces casi medio siglo y lamentablemente la crisis espiritual no ha hecho más que empeorar. Y con esta la crisis moral, la crisis religiosa y todas las otras crisis. En este triste cuadro de decadencia del mundo occidental, es un deber y una alegría alabar la firmeza de fe de los católicos de África, especialmente los del África subsahariana, la más africana de África, podemos decir,
en el rechazo de los antivalores que provienen de nuestros países llamados desarrollados, como la ideología de género, la contracepción, el movimiento LGBT, etc. Veamos una interesante reflexión sobre este tema realizada por la muy incisiva teóloga Luisella Scrosati en el blog La Nuova Bussola Quotidiana, en un artículo intitulado La lealtad paga, más vocaciones en África que en Europa. La doctora Scrosati compara la situación religiosa en Francia y en Italia de un lado, y por el otro lado la de algunos países africanos negros, para mostrar que en términos estrictamente religiosos, es decir, en aquellos términos que deberían predominar en las preocupaciones de la autoridad religiosa, precisamente, es una autoridad religiosa, no una autoridad sociológica o una autoridad climatológica. Pues bien, en términos estrictamente religiosos, África es un continente donde el viejo axioma de Tertuliano se verifica plenamente. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. El cristianismo en África florece, queridos amigos, mientras languidece en Francia, en Italia, en Europa, en el occidente. Porque allí encontramos, dice Luisella Scrosati, una iglesia que no teme el martirio y no busca la aprobación del mundo. Este es el factor que marca la diferencia. Según el artículo muy bien documentado, en Nigeria en el año 2020 habían nada menos que 6.555 seminaristas. Y eso que se trata de un país donde, por causa de los islamistas radicales como Boko Haram, hay más de 4.000 cristianos asesinados, más de 3.000 cristianos secuestrados y cientos de iglesias destruidas. ¿Entendieron? Donde hay martirio, los seminarios se llenan. ¿Qué lección tan impresionante nos enseñan? Luisella Scrosati comenta, sigue comentando, comillas, la iglesia africana es la que más que ninguna otra, lucha con todas sus fuerzas contra la invasión secularizadora del mundo occidental, que intenta por todos los medios inocular la contracepción, la esterilización, la despenalización de la sodomía y otras cosas terribles. También lucha la Iglesia de África contra la islamización violenta y forzada de Boko Haram y otras organizaciones fundamentalistas. Es una iglesia que tiene familias numerosas, que tiene conventos femeninos abarrotados, que intenta luchar por mantener el celibato sacerdotal, punto delicado de la cultura africana. Y los seminarios se están reventando. Una iglesia que intenta no rebajar el tenor de su fidelidad a Cristo por miedo a quedarse sin ayuda del occidente o por miedo de la muerte. ¿Qué podemos decir entonces del abismal contraste con Francia y con Italia? Según el periódico católico francés La Croix, en un artículo que salió pocos días atrás, en Francia las religiosas, sean las contemplativas que las de vida activa, desde el 2000 hasta el 2020, quiere decir en el periodo de 20 años, cayeron de 44.000 a menos de 19.000, quiere decir menos de la mitad. Y si algunos conventos no han desaparecido del todo, es gracias a las vocaciones que llegan justamente de África, de la India, etc. La gran mayoría de las religiosas nacidas en Francia tienen más de 70 años. Ahora, la situación no es muy diferente en Europa. Luisella Scrosati dice, si Francia llora, Italia ciertamente no ríe. Y da los números y muestra cómo en este periodo de 20 años
las religiosas en Italia cayeron de 74.000 a casi la mitad. Por lo tanto, también en Italia hubo una disminución del 50% en un lapso de tiempo de 20 años. Sin embargo, en Francia y en Italia se intenta remediar pastoralmente esta crisis, negando la moral de la Iglesia, hasta el punto que un alto prelado dijo recientemente, cito, la bendición de las parejas homosexuales es un recurso pastoral, como si la bendición a las parejas homosexuales fuera a resolver el problema de la crisis vocacional en los seminarios. Todo lo contrario de aquellos africanos que en plena persecución y con gran precariedad de medios se mantienen fieles a la moral del Evangelio. En Europa, incluso pastores eminentes están pidiendo cambios en el catecismo para permitir la anticoncepción, la inseminación artificial, la práctica homosexual, etc. ¿Y cuál es el resultado? Las iglesias se están vaciando, los seminarios y los conventos se están convirtiendo en hoteles o en shopping centers, quiere decir un desastre pastoral. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pregunta Luisel Scrosati y concluye, entre comillas. La fidelidad a Cristo significa martirio y el martirio significa fecundidad. La lealtad al mundo, por otro lado, significa aprobación y la aprobación del mundo significa esterilidad. Que si pertenecemos a Cristo, obviamente el mundo nos odia, pero nosotros vivimos y crecemos de la vida de Cristo. Si sois del mundo, el mundo os ama, pero vosotros participáis de la corrupción mortal del mundo. Una lógica perfectamente evangélica, sensacionalmente olvidada por esos falsos pastores que van siempre del brazo de todos. Y cierro las comillas. Un otro teólogo moral, el americano padre Jeffrey Kirby, en un artículo publicado hace pocos días en el conocidísimo World Catholic Report, se titula Espiritual y doctrinalmente soy africano. Padre Kirby dice que le parece extraño que Papa Francisco atribuya en su reciente entrevista al diario La Stampa de Turín la resistencia a la declaración Fiducia Supplicans a pequeños grupos ideológicos, cuando en realidad se trata de enteros países africanos que reaccionan al unísono. Y el padre Kirby concluye, entre comillas, en la entrevista el Santo Padre abordó la cuestión de la oposición africana a la Fiducia Supplicans, afirmando que el continente africano es un caso especial, ya que para ellos la homosexualidad es algo malo desde el punto de vista cultural, no lo toleran. Cuando leí esto, escribe padre Kirby, cuando leí esto sentí una afinidad espiritual y una unidad en espíritu con África. Como cristiano católico, yo también quiero lo mismo, como decenas de millones de personas en Occidente y en todo el mundo. Así que, en cierto sentido, todos somos espiritualmente africanos, y no pequeños grupos ideológicos, sino vinculados a los creyentes de África en nuestra fe católica y apostólica común. Antiguamente, desde el punto de vista religioso, América Latina era llamada el continente de la esperanza. ¿Debemos utilizar ahora esta expresión para el continente americano? Una cosa es segura, queridos amigos, y con esto encierro, la Iglesia está viva y así será hasta el fin de los tiempos. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y compartirlo con sus amigos. Hagamos crecer este canal
para que un mayor número de personas puedan estar informadas sobre lo que sucede en Roma y en la Santa Iglesia Católica. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.